Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need. Continuamos y en este caso ya tenemos a nuestra próxima invitada que nos acompaña. Ella es licenciada en psicología, Natalia Copartino, donde vamos a estar hablando acerca del bullying, una problemática que a todo padre, adulto responsable, tanto nos preocupa y ocupa y que muchas veces no sabemos de qué manera ayudar a ese niño, a ese joven, a ese adolescente y de qué manera detectar que puede estar atravesando una situación de bullying. Buenas noches, Nati, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, es una temática, una problemática que ocupa, preocupa y que lamentablemente dentro de las instituciones, ya sean barriales, educativas, en el barrio, es algo que pasa y que muchas veces no se lo trata como se lo debe tratar y uno dice, son cosas de chicos, o por lo menos antes, tiempos atrás, cuando en la escuela ocurría una situación de bullying, se decía, son cosas de chicos, se van a arreglar solo. Y uno como padre muchas veces no sabe cómo abordar y cómo ayudar a ese hijo, a ese joven que está teniendo un cambio, que sabemos que le pasa algo, pero no sabemos qué ni cómo ayudarlo, para no empeorar la situación. Bien. Bueno, sí, es cierto y coincido que el fenómeno del bullying es una de las manifestaciones de la violencia que siempre ha estado, ¿no? Pero que actualmente ha cobrado una gran notoriedad en el ámbito escolar. Lo que se puede constatar en el fenómeno del bullying, digamos, es que es un acto violento que aparece como un rechazo a lo que es diferente. Por ahí, por eso se presenta en los niños, se presenta en el ámbito educativo, escolar o en las instituciones, porque cuando se relacionan con el otro diferente, aparece toda una cuestión de rechazo que tiene que ver con el mismo niño, solamente que se ve reflejado en el otro y el niño no tiene como el lenguaje o el discurso tan desarrollado como para poder hacer algo con eso, ¿sí? Entonces se vuelve como algo insoportable en el propio sujeto. Entonces se revela como una forma de atacar al otro, lo que el sujeto no puede poner en palabras sobre sí mismo. No sé si se me va entendiendo un poquito. Entonces pasa directamente al acto. La manifestación de la violencia es como que es el límite a la palabra, cuando no se puede, cuando faltan las palabras para poder nombrar sobre lo que pasa. Y bueno, a los jóvenes, a los adolescentes, hoy en día creo que esto de que esté más predominante en lo social, que aparezca con más manifestación, es porque les cuesta cada vez más encontrar referencias claras, tanto en sus padres, tanto en los adultos, en las familias, también en las instituciones, ¿no? Cómo han ido cambiando las normativas, también en la sexualidad que irrumpe en esa edad, sea en un niño de 10 años como sea en un adolescente de 14, 15. Hoy no hay mucho sobre qué los orienta, ¿no? a los jóvenes. Y por ahí, esto a nivel padres, a nivel familia, desde el psicoanálisis, lo que se recomienda o se tiene en cuenta es que se tiene que hacer como un lugar a la palabra principalmente, a lo que no anda, a lo que no funciona. También hay que tener en cuenta que el malestar es uno por uno, ¿sí? Los malestares no son iguales, son particulares, son específicos. Entonces, poder, en base a lo familiar, ver qué es lo que está haciendo ruido, qué es lo que está haciendo traba en casa. Si uno puede pesquisar que hay un niño que tiene conductas violentas en el ámbito social, por fuera del hogar, hay que buscar qué es lo que pasa adentro del niño y adentro de la familia. Y la responsabilidad pasa por ahí, por poder tomarse un tiempo para la escucha del niño, ver qué es lo que está pasando. Bueno, principalmente eso. Y en las instituciones también hacer una lectura de qué es lo que está pasando para que estas cuestiones
del maltrato aparezcan, qué es lo que pasa a nivel institucional, y quizás sí hacer algún encuentro más desde la palabra, ¿no? Con el niño, con el adolescente. ¿Qué pasa cuando es al revés? Vos recién mencionabas cuando un niño o con un adolescente se muestra con la sociedad, con sus pares, de manera violenta, quizás en su familia, intrafamiliarmente, está ocurriendo algo. En ese sentido, ¿vos lo decís para quien es violento con el otro o la persona que está siendo violentada y tiene esa reacción de violencia por cómo lo tratan? O sea, vos tomás los dos casos, víctima y victimario. Claro, por eso pregunto vos en qué lugar, desde qué lugar estabas hablando, porque puede ocurrir que No, sí, yo lo estaba tomando más desde el lugar del niño. Me parecía que lo has mencionado como el niño que está teniendo conductas agresivas hacia un otro. El niño que recibe víctima de maltrato, me parece que no es lo que estaba considerando, ¿no? Es más bien el niño que es agresivo, que tiene conductas agresivas en la escuela, en la institución. Me preguntabas por ahí cómo hacer para responsabilizarse desde los adultos, desde los papás. Sí, pero digo, en un joven, en un niño que está siendo agredido, se pueden dar ambos casos, que también se ponga agresivo en su casa, pero porque necesita canalizar eso que le está pasando en la escuela, o no. Cuando sufre bullying es directamente empieza a callarse, a no querer hablar porque se siente mal. Pregunto porque cada niño, cada joven lo manifiesta de manera diferente, pero a lo mejor hay factores en común ante la situación de bullying del victimario que uno tiene que tener en cuenta, porque hay niños que con el resto, con el entorno, por más que le hagan bullying, siempre se calla, no dice nada, y en casa explota, pero porque sabe que en casa siempre lo van a querer, siempre lo van a contener. Por eso pregunto. Sí, sí, sí. Habitualmente los niños que reciben maltrato escolar, bullying o malas acciones violentas por parte de sus compañeros tienden más al aislamiento, ¿sí? Tienden más al retraimiento, ¿no? Suele afectar en la autoestima, en la inseguridad que le puede generar al niño. Por ahí las conductas que se empiezan a observar más dentro de los familiares que no quieren ir a la escuela. Por ahí los niños, algo se puede pesquisar de que los niños puedan decir de que están siendo molestados por los compañeros. Sí me parece muy importante lo que nombrabas en un principio, que desde los referentes institucionales y desde los papás no subestimar o no naturalizar de que son cosas de niños, ¿no? No tiene que ver con, bueno, ya va a pasar, en todos lados pasa, así a todos nos tocó, ¿no? Por ahí son esos los comentarios que se suele decir, y me parece que hay que ver qué es lo que está desbordando ese sujeto, por qué no quiere ir a la escuela, qué es lo que está pasando. Porque el niño empieza a estar más encerrado, empieza a tener menos contactos sociales con los amigos y empieza a no confiar, a creerse que él no puede. ¿Y cuál es el paso a seguir en caso de que ese niño, ese joven, no quiera hablar en casa con mamá, papá, un adulto mayor, un adulto responsable sobre lo que le está pasando? Vas a la institución educativa, por ejemplo, y te dicen que no pasa nada, que son cosas de chicos, que no está ocurriendo bullying bajo ninguna instancia, porque lamentablemente estas cuestiones ocurren y estas respuestas desde algunas instituciones educativas se dan estas respuestas. ¿Qué hacemos como padres? ¿Dónde más consultamos? ¿Dónde más concurrimos? ¿Hay que llevarlo a un psicólogo? ¿De qué manera accionamos cuando nos están negando algo que uno como padre siente que está pasando, por más que tu hijo no te lo diga o por más que la institución no lo quiera reconocer? Sí, por ahí es muy importante, digamos. Primero, sí, se recomienda que cuando se puede localizar algo de lo cual no es habitual ver en el niño, ¿no? Sea retraimiento, sea aislamiento o miedos, suele haber muchos miedos también, o
conductas agresivas, porque puede presentarse, ¿no? Conductas agresivas en casa. Cuando se puede localizar eso, por supuesto que cuando no se sabe bien qué hacer, cuando ya se probó hablar con la escuela, acudir a un profesional, ¿no? De la salud mental principalmente. ¿Por qué? Es muy importante, porque a veces hace de un tercero, ¿no? Cuando se vuelve un poco de a dos, institución y familia, ¿no? Viendo, bueno, quién tiene razón, no pensamos lo mismo, ¿no? Entonces un tercero hace a la posibilidad de que se incluya otra versión más neutral y que sea a través de este profesional que se pueda convocar, ¿no? O a una reunión, o verá el caso por caso, con los papás, o con la institución, con los docentes, a analizar un poquito más con detenimiento y desde otro lugar esa situación particular. O sea que y también, sí. No, sí, y también decir que, bueno, que a través del espacio analítico se le da un lugar de escucha, ¿no? Tanto al niño como al adolescente, a los papás. Entonces, se da un posible diálogo, un posible lugar, una nominación a eso que viene sucediendo. Y también esto, de que por ahí no es tan fácil poner en palabras cuando suceden estos hechos, sea víctima o victimario, y por ahí a través del juego, a través de los dibujos, se pueden pesquisar otras situaciones, ¿no? Que no son a través del diálogo únicamente. Y la recomendación sería, a ver, uno tiene miedo porque se da cuenta cuando ese niño, ese joven en casa tiene cambios de actitudes, de comportamiento, cuando lo nota en su semblante, que algo le pasa. Y si ese niño quiere salir, ¿es mejor dejarlo o intentar que no? ¿En qué sentido de quiere salir? Porque prefiere ir a caminar y pensar, porque prefiere distenderse y estar solo, no en casa que le pregunten y no con los compañeros. ¿Está bueno acompañarlo o no? ¿O hay que reforzar el cuidado en ese sentido? Y bueno, creo que como bien nombramos recién es caso por caso, pero siempre hay que apuntar a acompañar de la buena manera, ¿no? No a través de la presión ni la obligación, por ahí incluso muchas veces las demandas son de los papás y uno como profesionales intentan que haya una demanda del niño o del adolescente que viene al espacio. Entonces, por ahí si el niño le hace bien ir a caminar y el niño habilita, ¿no? Al niño en el sentido de una persona adulta, porque un niño ahí decidir, parece que el papá tiene que tener una orientación en lo que el papá dice se hace, ¿no? Una cosa del límite. Pero una edad considerada ya adolescencia, el niño puede decidir, digamos, joven, si necesita salir o si eso le hace bien, ¿no? Una caminata recreativa, tomar aire, pensar, ¿no? Aparte, en ese momento tiene que suceder una separación a la exogamia, digamos, y hay que posibilitarla también, por supuesto. Bien. Considero que vos analizás la situación cuando puede ser una gravedad que salga, ¿no? Que haya una situación de violencia con otros compañeros y que eso sea una situación de gravedad. Pero bueno, me parece que ya ahí ingresaría otra cuestión más desde lo judicial, o otra cuestión un poco más grave, más compleja. Sí, lo digo porque siempre uno como padre trata de proteger y en esto de proteger muchas veces comete errores y quizás obliga, no, mira, mejor te quedas en casa, no salgas, y a lo mejor en vez de estar ayudándolo y protegiéndolo para que no se cruce, por ejemplo, con quien ha peleado en la escuela o con quien le hace bullying, en realidad termina haciéndole mal o poniéndolo en una situación que no es la mejor o poniéndoselo en contra. Por eso digo, son todas estas situaciones en lo cotidiano que uno como padre no sabe cómo abordarlo y por ahí qué es lo mejor y qué es lo peor, porque uno lo que sea que haga es para
poder ayudarlo, ¿no? Y no para generarle mayor conflicto a ese niño que está atravesando una situación de bullying. Y quizás esos miedos, esas inseguridades o ese considerar que se le hace un bien al otro, quizás no sea el bien para el adolescente o el niño, ¿no? Sino que es un bien para el papá y la mamá. Pero me parece que, bueno, también hay que trabajarlo, si sucede que llegan a un profesional, también tiene que ver con los miedos más parentales, ¿no? Como un cuidado que por ahí suele ser un extra, un sobrecuidado que no hace del todo bien, que no ayuda, que dificulta quizás la relación entre padres e hijos. Nati, te agradecemos un montón por este contacto. Es un tema muy interesante a tratar, el tema del bullying en los últimos años, cómo ha crecido lamentablemente, y poder como padres, como adultos responsables, encontrar herramientas para poder ayudar a los hijos, a los jóvenes, a los niños que atraviesan por una problemática que la verdad causa tanto dolor al niño, a la víctima y también a la familia de la víctima. Te agradecemos un montón, Nati, por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido clara y, bueno, quedo a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos, hay mucho más, seguimos conectadas, no te vayas. Just one glass in, you're already on my mind.